Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a este recital de poesía. Hoy tenemos la fortuna de contar con María Alcantarilla como invitada en esta última sesión del Aula de Poesía Facultad de Filología Ateneo de Sevilla, que se celebra en este año 2025. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. De verdad es una alegría ver que un viernes de diciembre por la tarde conseguimos tener público que nos acompañe en este recital para escuchar a María. Yo solamente voy a presentarla brevemente, voy a dar unas pequeñas pinceladas de mi lectura de su obra, porque hemos venido a escucharla a ella y yo no voy a quitarle un solo minuto de su tiempo. María Alcantarilla es una poeta sevillana afincada en Cádiz desde niña, me venía diciendo ahora mismo. Su obra poética está formada por los libros Ella, Invierno, publicado en Valparaíso en 2014, La Edad de la Ignorancia, publicado por Visor en 2017, un libro que fue premio Hermanos Argensola, este que tenemos aquí. Introducción al límite, publicado por la Fundación José Manuel Lara en 2019, libro que fue premio de los libreros independientes españoles. Y el último libro hasta ahora publicado, Memoria Albina, en la editorial Pretextos en 2023. Además, tiene publicados los volúmenes de poesía visual El agua de tu sombra, que fue primer premio de poesía multimedia Poemat, La verdad y su doble, publicado por Sonámbulos, una antología de poesía visual española contemporánea, la novela Un acto solitario, en la isla de Siltolá en 2017, y la antología de poesía femenina El cielo de abajo, la escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas, también publicado por la Fundación José Manuel Lara en 2021. Bueno, solo con esta lectura de los títulos de sus obras que acabo de hacer, creo que podemos apreciar dos de los rasgos fundamentales con la que se forma la obra poética de María Alcantarilla: el diálogo constante entre la imagen y la palabra, la dependencia que genera entre ambas hasta dar forma a un conjunto indisoluble de escenas iluminadas por palabras y versos que parecen estar reflejados en un espejo. Palabra y luz serán las materias primas desde las que irá componiendo sus libros. Hay en toda su obra, desde los primeros versos de los poemas Ella, Invierno, hasta los últimos versos de Memoria Albina, algunas ideas fuerza que van a ir dándole forma, que van a ir atravesando de forma transversal su obra. Por ejemplo, la confusión o la confirmación de la identidad individual, la inocencia encarnada en la infancia, la memoria como elemento primordial de lo que somos en el presente, como pilar sobre el que nos vamos a construir cada uno de nosotros y nos presentamos frente a los demás. Pues esa también va a ser una de las nociones básicas de su poesía. Desde mi punto de vista, de hecho, una que está muy fuertemente vinculada al uso que ella hace de la imagen, en el que se plantea qué proyectamos, cómo nos ven los demás. Dos preguntas fundamentales para entender también su poesía. Cuestiones sobre las que va a reflexionar concienzudamente en todos sus versos y también en su proyección artístico-pública, podría llamarla, pues esa es en la dirección en la que van muchas de sus publicaciones en redes sociales, en plataformas como Instagram. Un espacio en el que al que solemos tildar de frívolo, incluso, ¿no?, de vulgar, pero que María sabe manejar de una manera muy intencionada para convertir en un lugar natural de extensión de su obra y así sus publicaciones de Instagram se convierten casi en proyección artística, en apéndice de sus versos. Otro de los debates constantes de su obra serán los espacios fronterizos, aquellos cercanos a un límite que de hecho es una palabra que va a dar título incluso a uno de sus poemarios. Las fronteras imaginarias o reales, las inventadas o ciertas, son siempre lugares incómodos, lugares que asustan porque nos hacen sentir vulnerables. Y eso, cuando se lleva a los poemas, se convierte en un terreno diluido, un espacio que parece perder color, claridad y significado conforme seguimos leyendo. Pues en los poemas se apodera, por ejemplo, la locura, que como ocurre en Memoria Albina, va a ser la materia poética de la que están compuestos ese libro. Y cuando la locura se convierte en materia poética, sabemos que nos va a estar diciendo la verdad, porque los locos siempre dicen la verdad. Hay en toda su obra una coherencia incómoda,
un hilo conductor que nos hace enfrentarnos a nuestra propia versión, a esa compleja, porque ella parece ir adentrándonos con sus versos en la manera de nombrar cada uno de esos intersticios en los que pensábamos que solo iba a crecer la hierba, pero donde realmente arraiga el bosque. Quiere que miremos el mundo a veces como un niño, a veces como un hombre, pero siempre desde la distancia de la sorpresa que, por desgracia, se pierde al hacernos mayores. María, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por haber aceptado la invitación del aula de poesía y yo te paso la palabra porque todos hemos venido a disfrutar de tu poesía. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al aula de poesía y muy especialmente a Rocío por ser tan facilitadora y tan afectuosa, cosa que se agradece muchísimo en estos tiempos que corren de prisas, carreras y frialdades sobrevenidas. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todas las que estáis aquí, a todos los que estáis aquí, porque sé que es un viernes complejo, que todo el mundo tiene la cabeza en otro sitio o está en una cena de empresa o con alguna parte de la familia o algo semejante y muy lejano a esto que llamamos poesía, ¿no? Mi intención en ningún caso es daros la brasa para empezar el fin de semana demasiado. No sé si conocéis, Rocío ha hecho muy buena revisión y trayectoria de toda la obra, pero me apetecía hoy abrir como un capítulo nuevo, volveré a lo penúltimo, que es Memoria Albina, ya aludió ella, que es el último libro que salió con pretexto, pero llevo un par de años trabajando en un nuevo poemario, que de hecho aparece ya el mes que viene con pretextos, y me parece que abre como una capa más dentro de toda la explicación que nos ha dado ella y que bueno, recoge y me apetecía compartir con vosotros 2 años, 2 años de mi vida que no han sido especialmente sencillos, ¿no? En los que he abierto muchas puertas nuevas, he aprendido muchas cosas nuevas y en las que me he reencontrado, curiosamente, con una María pequeña y vulnerable que me ha enseñado a ver también la realidad de manera un tanto más luminosa. Entonces yo voy a hacer como una batida de una suerte de poemas, como 8 o 10 poemas que he seleccionado del libro, que va a ser extenso. Voy a intercalar uno de Memoria Albina, porque me parece interesante los conceptos que se recogen aquí, porque bueno, aquí también está Cádiz y mi memoria en Cádiz o mi nueva memoria en Cádiz, y cerraré con uno inédito, si os parece bien, y si queremos comentar, que yo creo que el diálogo siempre está muy bien, además del monólogo tan del siglo XXI, pues yo agradecida y emocionada, que casi acabamos de llegar de Cádiz y nos metemos a leer poesía. Yo voy a hacer una lectura de corrido, porque creo que es como se entra mejor en atmósferas, más que andar dando explicaciones de lo que cada quien sienta o experimente con respecto a lo que voy contando, y vamos viendo, sobre la marcha también nos vayamos sintiendo. Si existiera de pronto, como el ave que ignora la nostalgia y es capaz de adentrarse en la tormenta e impedir que sus plumas se apelmacen mientras sueña la aurora y no la noche. Si yo pudiese oír desde más alto o contemplar del suelo su follaje como una manta tibia sobre el mundo vertida por las manos de un labriego. Si en mi sorda bondad reconociera que aún hablo sin saber y que aún ignoro que el camino es real cuando él me anda. Quizá ya no querría dislocar a las palabras sobre el velo manchado de mi lengua, ni inventar nuevas fronteras, ni descubrir el peso de otro nombre. Pero no he aprendido a disociar mis pasos de su sombra, ni he entrado a esa otra alcoba donde la vida aún me pertenece. No he hecho de la risa un movimiento, ni he logrado trepar a las cortinas, ni desvestir el temblor de este sudario. Si existiera de pronto como alguien que no teme pintar los precipicios ni acercarse sin miedo hasta sus bordes o cubrir de semillas sus aristas. Si pudiera reír del precipicio en que a veces se transforma mi lenguaje como un cuerpo divorciado de su esencia, tal vez regresaría a este cuaderno, a salvo como el ave,
que transpira la lluvia en su plumaje y no se moja. Oh, claridad sedienta de una forma, ebria persecución, claridad sola. Si acaso yo pudiera comprender, pero no hoy, cuánto ocupa la fe y a quién contempla. Si el cielo ya tuviese un pasador, o entre mis manos la luz ardiese en llamas. El nuevo poemario, de hecho, juguetea y me apetecía mucho recuperar esa frontera, ese territorio híbrido entre la imagen, la prosa poética, la poesía que aparecía ya en Introducción al límite. Y he vuelto a jugar un poco con lo que puede ser más cercano casi al aforismo, a la prosa poética y al poema de respiración larga, y con el blanco también dentro de la palabra, ¿no? Y con lo visual dentro del propio poemario. Y estoy muy agradecida a los editores porque no siempre te permiten juguetear también con las formas o dar excesivo trabajo al editor de mesa, ¿no? Y lo agradezco profundamente. Entonces voy a ir haciendo esa suerte de calado. Algunas cosas os sonarán así un poco más extrañas, pero yo he tratado de que todo tenga sentido. He soñado que debía caminar por los pretiles de una ciudad en obra, y he soñado también que alguien me hablaba. Escribe una palabra que no sepas. Solo entonces el sueño me ha llevado a tierra firme y un gato, gris como las ascuas que van a ser ceniza, ha rozado su pelaje con el mío. Al despertar he recordado a Blake, quien no cambia de opinión, cría reptiles en la mente. Crear una sola flor es trabajo de siglos. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos. Los frágiles. De hecho, Los frágiles es el pórtico de apertura de este nuevo poemario, que a propósito se llama Una biografía del olvido. Y recoge un poco una inquietud que creo que también es generacional, ¿no? Porque cuando rozamos, pues no sé, los 40, los 42, los 50, da igual, es como si de repente te cayera el mundo o tu generación encima recordándote todo lo que no has hecho, ¿no? Porque ¿para cuándo un trabajo nuevo? ¿Para cuándo una pareja nueva? ¿Para cuándo el ser madre? ¿Para cuándo? Y uno piensa, ¿y para cuándo yo, no? O yo a qué había venido aquí. Y algo así recoge este poema que de hecho abre el pórtico, Los frágiles. Pero aquello que pensamos como hecho, la casa, la amistad, el heredero, no es sino otro espejismo que encubre un viejo anhelo de belleza a cuyos pies aún soñamos con volver a donde el niño arrulla entre sus manos a un pájaro venido desde el cielo. Aquello que pensamos necesario y nos liga con la idea de una eterna realidad que no se parte, solo es polvo y afán de pertenencia, deseo nebuloso de encontrar un exterior en cuya imagen al fin podamos vernos. Dichosos los que no han visto y han creído, porque en ellos la infancia es verdadera. He soñado con un cisne que sabía de memoria el canto 2 de la Divina Comedia. He soñado que en la panza de un violín crecían fresias. He soñado con un verso cuya primera palabra era Abisinia. Y he soñado que una voz me recordaba: si en algún momento dado de tu vida te encuentras frente a una encrucijada, vuelve la vista hacia atrás. Al menos sabrás de dónde vienes. Lo ascendente. Y recorrer los sueños como una madriguera cuyos límites ignoran el contorno,
como el niño perdido entrar al sueño y a su temple uterino y a su abrazo, perpetuos, trastocados, derrumbar la creencia sobre un mundo donde existe una sola superficie, exhumar la nostalgia, volver a sepultar las apariencias y contemplar el verdor de las paredes. Bajo esta tierra muda, aspirar hoy a la resurrección de quienes viven. Hay mucho en este, para cuando os apetezca entrar al poemario, si es que os apetece entrar al poemario, hay mucho en este trabajo de espacios, sobre todo de espacios interiores, ¿no? Motivos recurrentes como la casa o todo lo que hay dentro de una casa, pero la casa como una metáfora gigantesca o como una metonimia. La revisitación del concepto de viaje, ¿no? Pero como un viaje, pues no sé, por ejemplo, un viaje hacia la ducha, ¿no? Un viaje hacia ti mismo, tan necesario, yo creo, en los tiempos que corre. Pero como la sensación yo creo que va generando es como de una suerte de cueva, ¿no? Pero una cueva donde se puede respirar. Los ponderados. Si en mi casa pudiera contemplar las tempestades sin tabicar la raíz de su pujanza, o pudiese yo intuir en las paredes la inminencia de un mundo que se rompe, si el velo fantasmal de quien ensalzo me cayera a los pies y su latencia abriese de una vez el suelo en partes, si en este hogar tiznado comprendiera que hay trinos en los campos y que el sol está a punto de incendiarse, si mi sombra llegara hasta la puerta y se viese tan real como en la noche florecen una a una las visiones, saldríamos de aquí, como hace años, llegamos a este mundo entre las piernas nervudas de una hembra, barniz de todas ellas sobre mi piel acolchada entre cartones. Saldríamos afuera y el ocaso, igual que las palabras que encuentran el camino de regreso, ya no se ajustaría a su final, ni el niño dejaría de creer que todo ocurre por obra del ensueño. Otro de los temas a los que vuelvo, porque de hecho hay varios guiños también a toda la tradición mística, especialmente la femenina, porque me interesa muchísimo y porque creo que hay muchos puntos en común, sin trazar ningún tipo de comparación. Es un poco revisitar el concepto de prisa que tenemos ahora mismo, de tiempo, o sencillamente de hacer, ¿no? La relación que establecemos entre el hacer y el ser, ¿no? Como quien hace muchísimas cosas parece que es una persona más hecha, ¿no? O más feliz, o qué sé yo, más productiva en cualquier caso, pero no más crecida espiritualmente, ¿no? Y yo que respiro en Cádiz gracias a una terraza fabulosa que tengo y que me encanta cuidar, porque me encantan las plantas y los animales y ver cómo cambia a cada instante, pues casi que cada día me dan lecciones de vida, ¿no? Cuando me acelero o cuando me miro mal o me hablo mal, ¿no? Y recuerdo el esfuerzo que es que salga un brote, ¿no? Y me pregunto, yo y mi gata, porque vivo con mi gata que se llama Lupe, o nos preguntamos qué significa el tiempo, qué tenemos que hacer, cómo deberíamos mirar, en el fondo, yo especialmente, para ser un poco más agradecida, ¿no? Más consciente. Las antesalas, de hecho, que es un guiño a toda la tradición mística nuestra. Así se llama este poema, Las antesalas. ¿Con qué prisa reconocen los peces sus escamas? ¿O qué altura pretende la gaviota que planea sobre el mar y aún es de noche? No insiste la lombriz en ser más ágil,
Ni la hormiga desea otro hormiguero, ni mi gata rebusca en el pasado. El paisaje no duele en su apariencia. Hay tanto por hacer y está la tierra repleta de una luz sin precedentes. Un bosque nos alumbra, porque tiene el peregrino la ventaja de guardar el vendaval en sus zapatos. Oyó rugir al río en la distancia y un mirlo se posó sobre sus hombros y contempló la sed en su plumaje. No hay tiempo en el discurso del silencio. El hogar también es una tormenta. He soñado con una oscuridad donde las moscas tejían el destino. He soñado que los pozos guardaban el lenguaje que aún persigo. He soñado que en mis manos nacían 7 estrellas. He soñado que una voz cantaba al fondo: vuelve conmigo, Mariam. Después caí dormida. La oración y el sueño se parece, pensaba Juan Roz. Cierro el ciclo de una biografía del olvido con algo que me parece como en lo que anotamos en las agendas de cosas muy, muy, muy importantes, pues algo así trato de anotar yo cada día. Quirón, que era bien sabio, le dio 3 consejos a Hércules en su octavo trabajo con la hidra. Ganamos cuando renunciamos, conquistamos cuando nos entregamos, nos elevamos cuando nos arrodillamos. La legibilidad del mundo, pienso entonces, estriba en 3 actos: el asombro, la risa y el agradecimiento. Voy a dar un salto hacia el último poema de Memoria Albina y salto a un guiño que yo creo también necesario, que os va a sonar, a don Tomás Segovia, a un poema que a mí que ha vuelto y he vuelto muchas veces sobre él y que yo creo que era necesario dar una visión femenina, ¿no? O una réplica femenina. Así se cerraba Memoria Albina, que es un poco un viaje a través del jugueteo entre lo que se viene a llamar loco y todo lo que hay debajo, ¿no? De ese concepto que es, sobre todo, pues la inocencia, el asombro, ¿no? 18. Hoy tiene 39 y el agua está creciendo entre sus dedos. El frío ya no azota y en las plantas hundidas de sus pies un fresco cosquilleo le ha mimbrado la piel y las heridas. Piedras, moluscos, algas, madréporas rosadas y una arena parduzca que levanta a su paso y vuelve al fondo. Es el mar. Son sus 20, sus 3 años de estío. 100 metros por delante, el viento ha descorchado una sombrilla y nadie la recoge. En el sitio que antes ocupaba, 2 toallas vacías y una concha. Hoy tiene 39 y alguien grita su nombre por la espalda. Solo entonces agacha la cabeza y mira las arrugas de sus dedos. El loco es el origen. Frente a él, el mar interminable. Y en la réplica a Segovia, que ya digo que supongo que os sonará el arranque de su poema, yo creo que hay mucho por hacer, como decía también en el anterior poema, y está el mundo repleto de una luz sin precedentes, pues creo que desde la parte femenina
todavía tenemos mucho por hacer, o más bien mucho por decir, ¿no? O por responder, más que por decir. Y me parecía oportuno cerrar con este poema, que a su vez entronca con la última parte del poemario, Una biografía del olvido. Hombre, dime tú dónde dejas tu misterio. No me escondo. Respiro en la extensión que da mi cuerpo, agua que es corriente y que contiene. Desnuda soy más mía, no más leve. Mi hermosura no es esplendor ni arma, solo la pulsación que aún se sabe fecunda. Tú me llamas refugio, salvación e inocencia, pero yo aspiro a los cielos. No vengo a procurarte más reposo, he venido a enseñarte el peso de estar vivo. Convivo con mi cuerpo como un animal sabio. No pretendo curarte, pretendo que abandones la herrumbre de tu guerra, que recuerdes la piel como un último refugio. Desnúdate sin pedir clemencia. La tierra no perdona, pero abraza. Ven sin tu furia, sin ese temple férreo, y aprende mis relojes como un trono de paciencia. Soy sombra humedecida, origen lento, pantano donde germinan nuestros nombres. No quiero ablandarte, quiero verte mientras depones el filo en tu lengua. Quiero la tregua, no la entrega. Quiero el mundo inventado desde la herida limpia. No soy mendiga ni puerto, soy travesía. Soy el agua que sostiene este naufragio y que al nombrarlo rehace la llama que olvidaste. Hombre, no pidas perdón, pide presencia. Reposa, pero no en mí, sino en el temblor que late. La fruta que muerdes aún respira y su savia, que es la mía, también quiere nombrarte, como se nombra un Dios que está a punto de rendirse y contempla esta visión desde la tierra. Bueno, María, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias por habernos leído los poemas de tu nuevo poemario y ¿no? Esa primicia maravillosa que hemos tenido todos aquí de disfrutar de tu lectura. Y gracias por ese último poema que no está incluido en el libro, ¿no? Ese no está incluido y bueno, realmente es un buen grito, claro que sí, de los que tenemos que seguir lanzando. Bueno, yo no sé si alguien quiere hacer algún comentario, participar o ¿no? Sí, que lo suyo, cualquier sí. cosa, sería precioso que podamos comentar lo que queráis. Mientras se os ocurre, yo te planteo una primera idea que me daba vueltas al empezar a hablar del nuevo poemario. Has dicho que una de las ideas que están dando vueltas, ¿no?, es esa María pequeña. Y luego has leído poemas en los que la inocencia está muy presente, también lo está en todos tus libros anteriores, ¿no? En La edad de la ignorancia hay mucha inocencia en esa ignorancia, es una idea a la que le da muchas vueltas y me parece bueno, muy interesante, porque además en este poemario, por ejemplo, normalmente es en masculino, es un niño el que está ahí, entonces cuando has dicho que en el nuevo poemario es la María niña, bueno, me ha saltado el niño de la edad de la ignorancia, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué diferencia o cómo hay, qué relación hay entre ese niño y esa niña. Bueno, más que el hecho de la voz inocente que habla en mi libro tiene razón, pero más que un niño, digo, en cuanto a género era como un neutro, ¿no? Un no sé muy bien desde dónde estoy hablando, a quién le estoy hablando. Como si la voz interna que trata de expresarse y que en el fondo teme también un poco expresarse, ¿no? La diferencia, yo creo, con este nuevo poemario es que sí, nos vamos a la edad de la ignorancia, por ejemplo, hay mucha presencia de memoria, ¿no? De memoria familiar, de memoria ancestral,
de herida, ¿no? Mucha presencia de figura paterna y materna en la construcción de la propia identidad. Introducción al límite mucho también, además de estar presente la enfermedad, ¿no? Pero a través del otro, ¿no? De la otredad. Y en el caso del nuevo poemario es como un encuentro ya directo, un cuerpo a cuerpo con el niño, ¿no? O la niña interna de no necesitamos echar la vista atrás, no necesitamos recurrir a ninguna herida y ningún trauma, y ha sido muy limpio, ¿no? Ha sido un diálogo muy solitario, pero muy limpio, ¿no? Sin pasado y tampoco sin futuro, ¿no? Sin futuribles. Y para mí ha sido muy sanador. Qué interesante, ¿no? Es que de hecho a mí uno de los poemas que más me gusta de este libro es Sucede la inocencia. Entonces, claro, como es otra cosa que ha ido saliendo también aquí, veo que efectivamente es uno de los temas a los que siempre vas a estar dándole vuelta, y que es muy interesante ver eso desde fuera, ¿no? Como hay temas que todos los poetas le vamos dando siempre vuelta una y otra vez, aunque muchas veces no somos ni tan conscientes como luego resulta que acaban apareciendo en los versos, ¿no? Sí. Bueno, no sé si te apetece leerlo, yo voy a tal cual aprovechar que nos lo lea, es que ya vais a ver qué poema. Sí, sucede la inocencia. Sucede en mí la búsqueda de tiempo y de sentido, como una muerte súbita que a ratos me llena de tristeza. Suceden las preguntas vacías y sus noches, y el eco adormecido en la garganta carente de dictamen. Sucede la inocencia. El miedo a confundir los domicilios. Sucede en mí la duda latente y, mientras tanto, camino no sé a dónde, ni quién me ha dado paso. Me ha hecho avanzar años sin saber aún a lo que vengo. Es un poema para mí extraordinario de, ¿no? Esa mirada al mundo cuando todavía se hace desde la inocencia o se intenta, ¿no? Yo creo que hay una perspectiva que efectivamente en lo que nos has leído ahora está ya desde otra altura, ¿no? De otro tiempo también, ¿no? Yo creo que sí, que está Hay casi 10 años al final entre un libro y otro, sí. Y eso también se nota en la manera de abordar la misma mirada al final, ¿no? Sí, el yo en el fondo, ¿no? Poético, la madurez, o poca o mucha madurez que uno arrastra ya 10 años después, sin perder, o es lo que trata un ápice del asombro, ¿no? Originario, que yo creo que en el fondo es lo que somos en esencia, ¿no? Entonces, cuanto más asombros perdemos, yo creo que sí que envejecemos, ¿no? No se envejece por arrugas, ¿no? Se envejece, yo creo, por pérdida de asombro, de ganas de jugar, ¿no? De sorprenderse. Pues sí, sin duda. Bueno, pues... ¿Nadie quiere? Sí, por favor, Thais. Sí. Venga, Thais. Bueno, yo quería darte las gracias por compartir toda esa vulnerabilidad y toda esa sensibilidad, ¿no? Que hay en los poemas que has leído de manera muy generosa también, ¿no? De inéditos en este acto, porque creo que, o por lo menos a mí, me hace sentirme un poco menos sola, y eso, como tú dices, en los días que corren no es habitual, así que muchas gracias por compartir. Gracias a ti. De hecho, en relación con lo que acaba de decir Thais, que entronca con lo que ha dicho Rocío, yo creo que en el fondo todo se termina, ¿no? El proceso, yo creo que quien escribe, que supongo que todos habéis escrito, pintado, bailado, el proceso en el fondo cobra sentido con esto, con la lectura, con el cierre de sentido lo da el receptor, no uno, ¿no? Que está un poco así como en prendas menores, ¿no? Cuando entrega su poemario, su borrador o lo que quiera que sea, ¿no? Y el hecho de que haya un proceso de recepción en el que uno se sienta un poco abrazado, y al contrario, creo que nos podemos dar por satisfechos, o yo me doy por satisfecha. Bueno, y ya que te tenemos aquí, a mí me interesa mucho cuando haces publicaciones en Instagram esa manera de mirarte desde fuera, ¿no? Y de juzgarte muchas veces también, ¿no? Que a veces que pienso que dura en estas palabras. Y bueno, me gustaría saber cuál es tu punto de partida para ponerte ahí, porque al final es una exposición muy, muy vulnerable, muchas de ellas, muy íntima, otras, ¿no? Entonces me parece muy interesante cómo trabajas con la imagen, ¿no? Con la luz también juegas mucho. Me parece que al final son materias diferentes de la palabra, ¿no? Y tú consigues que formen un todo muy, muy, muy en sintonía. Sí, el juego, el trabajo con la fotografía, que ya llevo desarrollando hace
muchos años. En el fondo yo creo que tiene una relación directísima con la poesía, porque un buen poema yo creo que es una caja de resonancias de imágenes, ¿no? O de buenas imágenes. Y a mí la fotografía me ayuda muchísimo a completar el poliedro. Es como cuando cogemos un espejito frente a un espejo y de repente nos vemos la espalda, ¿no? O un perfil y dices, Dios mío, qué raro, ¿no? Me veo, o esto soy yo, ¿no? Cuando nos devuelven fotografía el resto y decimos, así me ve esta persona, o al contrario, decir, pero qué bien me ve esta persona, desconocía esta parte de mí, ¿no? Salvando un poco todo el peso ahora mismo mediático y de redes sociales, que más bien es como una venta de pornografía, de intimidad o de pretendida belleza, ¿no? Una guerra contra el envejecimiento, ¿no? Y la competencia por a ver quién tiene 50 años y parece más joven o más... No, yo creo que el concepto de belleza, ¿no? Como decía Wittgenstein, pues es muy amplio y que hay muchísima belleza, o para mí hay muchísima belleza en el dolor, en la vulnerabilidad, en el abandono, y en todo lo que tradicionalmente consideramos bellos, ¿no? Y a mí el objetivo de la cámara me ayuda a ver partes del poliedro que yo no veo y no sé, introyectar un poco esto, ¿no? Que decía Jung de la sombra, ¿no? La parte que uno no acepta de sí mismo y decir, me voy a enfrentar a esto y además me voy a poner como me voy a saltar a la plaza pública, ¿no? Voy a hacer el juicio público porque, como bien dice Rocío, no es que mi trabajo o el que vuelco en Instagram sea pues de continua loa, ¿no? A la juventud, a la belleza y o a la feminidad incluso, ¿no? Porque es andrógino, es retorcido, trabajo mucho con el blanco y negros además muy, muy contrastados, ¿no? Y mi intención, exactamente igual que con la poesía o incluso con el baile, es conocerme, ¿no? O más bien reconocerme a través de las esquinas, ¿no? De los puntos ciegos, como en los retrovisores de los coches, ¿no? Pues esto también eres. A ver qué pasa si lo hacemos público. Sí, pero en la fotografía es verdad que efectivamente un poema y una fotografía son al final, bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Si quieres, pero en la fotografía sí hay que ser muy valiente porque tú detrás de un libro al final, de un poema, te puedes incluso esconder y jugar al yo poético de la distancia y bueno, pues a lo mejor no eres tan tú como en una fotografía que sí te estamos viendo la cara o que te estamos viendo la espalda, efectivamente. Ahí ya sí hay una desnudez y una honradez que, bueno, que muchas veces, pues sí, como te decía, te dices, wow, qué valor hay que tener para hacer esto, ¿no? Y eso, bueno, es como decía Tai, es para darte las gracias, efectivamente, porque lo que haces es ponernos a todos los demás en esa posición también, ¿no? Es un acto de generosidad al final, generosidad poética, y esa es la mejor que puede haber ahora mismo, ¿no? Porque es la que más falta, de hecho, ¿no? Sí, son curiosas las lecturas siempre que nos devuelven los demás, porque casi como tenemos cierta tendencia, yo creo, ciertas personalidades a estar todo el rato con el látigo, ¿no? Encima, ¿no? Y como diciendo, muy mal, otra vez, te equivocaste, ¿no? El pepito grillo interno. Y tú dices, va mucho más allá de un mero ejercicio de narcisismo, ¿no? Tan de los tiempos que corren, más un ejercicio de valentía, ¿no? De romper un poco con la inercia de... Te enseño lo mejor de mí, ¿no? Pues no, de hecho creo que quien bien me conoce sabe que no soy complaciente o que no se me caen prendas, ¿no? En decir lo que honestamente siento, pienso o experimento, ¿no? Hay momentos en los que no te queda más opción que ponerte la máscara y tirar hacia adelante, ¿no? Pero trato de decir, como una llamada al resto, ¿no? Digo, señores, nos desenmascaramos un poco porque como vais cansados, ¿no? Como, o a mí me cansa mucho vivir en máscara. Entonces, pues a lo mejor diciendo, si enseño una parte de vulnerabilidad, todo esto es inconsciente. A lo mejor empezamos a quitarnos máscaras y a decir, de verdad, estoy cansado, o necesito un abrazo, o te necesito, sencillamente, ¿no? O algo así. Aprendo mucho en cualquier caso viendo rincones de mi cuerpo. Bueno, los ángulos oscuros son siempre los más productivos, ¿no? Bueno, ahí donde la sombra arraiga es donde no crece la hierba, sí, pero crecen otras cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Vas a participar? Claro. Es que no sabía si... Vamos a participar, creo que no solemos nunca hablar. No, porque, disculpa que no tengo la pregunta formada exactamente, pero me ha llamado la atención como un arco que hay entre dos puntos, ¿no? Que habéis situado estos libros anteriores, ¿no? La obra anterior, en la memoria, y ahora de repente el siguiente libro es biografía del olvido, ¿no? Entonces de repente me estaba preguntando, este viaje que habrá hecho de la memoria al olvido, que no son los contrarios, habrá sido un viaje de liberación, un viaje de... O sea,
no tengo exactamente la pregunta, ¿no? Pero esa experiencia de la memoria y el olvido, ¿es liberación? ¿Es, como has dicho, es un mirar hacia atrás? O sea, ¿el olvido es una mirada hacia atrás? ¿O es una ir hacia adelante? Sí, no he leído el libro, pero no sé si es una fuga o... Todas esas posibilidades. Sí, es muy buena pregunta, de hecho, y compleja. Está bien. De hecho, ayer hablábamos en clase precisamente en un seminario de la diferencia, ¿no? O de lo mal que utilizamos, yo creo, últimamente el lenguaje, ¿no? Y cómo pervertimos o retorcemos las palabras y al final acaban perdiendo la fuerza que en el fondo tienen las palabras, ¿no? Ahora se llama mucho, por ejemplo, en relación con la pregunta que has hecho, ¿no? La palabra aceptar, ¿no? Acepta que, o yo acepto que mi padre fue o yo he aceptado, ¿no? Así como... Y hablábamos en clase precisamente por el pensamiento divergente o las maneras en las que podemos organizar la cabeza, de que quizás lo interesante no sea aceptar o utilizar la palabra aceptar, sino aprender a sostener. Entonces, la pregunta que me acabas de hacer, como bien has dicho, la memoria y el olvido son vasos que están muy cerquita, ¿no? Que casi beben uno del otro. Evidentemente no se puede aplicar olvido porque no se puede elegir olvidar, así como decir, acepto que olvido, no, es imposible. El ser humano no funciona de esa manera, ¿no? Entonces yo he aprendido en este proceso a sostener sin que me queme. ¿Sí? Hay momentos en nuestra vida en que tenemos como brasas en las manos, ¿no? Y nos estamos pasando la brasa de un sitio a otro sin tomar una decisión, ¿no? Y lo interesante es sostener la brasa no en modo heroico de yo puedo, sino porque estoy comprendiendo lo que significa esta brasa, que puede ser, pues no sé, papá, mamá, trabajo, yo misma, ¿no? En interacciones sociales, y sobre ese sostén que ya no me quema, continuar. Entonces, ¿hay una suerte de olvido? En parte sí, porque ya no duele, ¿no? Entonces, se puede seguir como un poco más aligerado, con menos piedras en la mochila, ¿no? Pero que lo anterior ha desaparecido, no. De hecho, una biografía recoge un arco narrativo completo, ¿no? Es decir, si te voy a contar mi biografía, no puedo prescindir de lo anterior. Te puedo hablar te puedo contar cómo he aprendido a sostener y no a huir, por ejemplo, ¿no? O a soportar, que también es diferente que sostener. Me parece una pregunta muy inteligente. Sí, y el proceso, estos procesos así que también hablamos muy a la ligera, como que no son sencillos, ¿no? Es algo lo más parecido a un parto. No tenemos memoria, yo creo que porque el cuerpo nos protege, ¿no? Pero cualquier paso hacia adelante, ¿no? O aprendizaje en cuanto a sostén, pues duele un poco, claro. Duele físicamente y duele emocionalmente y duele intelectualmente. Pero el resultado siempre arroja luz. Entonces, ha merecido la pena con crecer. A ver, tú has dicho asombro, risa y agradecimiento. Me encanta porque el asombro, bueno, recogiendo algunas de las cosas que se han dicho también, hay en tu poesía, en la que yo he leído y en la que te he escuchado, como un punto de fuga y una tensión, por un lado, hacia ideas muy abstractas, metafísicas, has dicho mística femenina. Recuerdo, hablando de mística, Valiente, la mística judía, la mística no solo la católica, recupera ahí una mística árabe maravillosa que tenemos y además coge a Molinos de María Zambrano, o sea que hay una línea que recoge en Zambrano una mística que hace viva, ¿no? Pero junto a esas ideas abstractas, la atención está en que consigue transmitir a través de imágenes, que yo creo que el trabajo tuyo con la imagen, en la fotografía y en la poesía, es que logra una especie de cuadratura dificilísima, porque parece que es sencillo lo que cuenta, pero en realidad son constructos o artefactos súper complejos tu poema, ¿eh? No es una cosa tan aparentemente sencilla, está muy bien. Y entonces, ahí me parece que, digamos, tu arma secreta es que sabes hacer cosas con las manos, que tu imaginación es una imaginación física, y entonces que ves las cosas y las ideas, o sea, las imágenes que transmite son imágenes muy potentes, la gaviota de noche, esas cosas son, entonces, con la atención hacia lo que parece invisible, que es la parte, has dicho Wittgenstein, está pelado, pero no está así en primer plano, o sea, no queda, pero eso es el fondo que tiene, ¿no? Entonces son
La pregunta es que el asombro es el principio y fin de toda filosofía o de toda actitud, ¿no? El agradecimiento, en fin, son cosas muy, muy, muy profundas, con una apariencia de que, bueno, yo voy a venir aquí a leer los poemas. Sí, de hecho lo has explicado muy bien, ¿no? Como has trazado ahí una poética que es interesante, del punto de fuga. Yo no sé si en algún momento también lo comentó Juan, lo que sí tiene de hecho mucho la atracción, cada vez menos, pero siempre hay un punto de anclaje y yo creo que tiene que ver, yo trato de explicarlo, pero hay cosas que son inefables o inexplicables, ¿no? Tiene mucho que ver con la intuición en el momento de la creación, ¿no? Con un estado de gracia, que eso también atiende a toda la mística, bueno, y que tienen todos muchísimos poetas, artistas y bailadores, ¿no? Que se le puede ver con qué está conectado, ¿no? De qué información está llegando. Y mantener ese pulso en la escritura a mí me parece, no solo en poesía, en lo que quiera que sea, es muy interesante porque se establece una suerte de conexión, aunque parezca que aquí que estoy hablando de Burundanga, yo creo que es un olvido de sí, del ego, y un abandono a lo sinestésico, ¿no? A lo que el cuerpo en el fondo te está queriendo decir a través de un olvido o un poco silenciar al ego, ¿no? Y a los miedos y a la historia personal y demás. Cuando uno realmente entra en ese encaje escribiendo, lo nota, yo se lo trato de explicar a los alumnos porque sale de ahí cansado. Cansado, digo, como si te hubieses entrado en una centrifugadora, ¿no? Entonces tratas de construir con tiempo un poemario, un libro de cuentos o algo parecido y atender mucho a la propiocepción. Al momento en el que se abandona, el ego se desconecta y parece que no tiene sentido lo que estamos diciendo, pero tiene todo el sentido cuando nos volvemos a leer. Por ahí es. De hecho, ya lo decían muchos místicos y no tiene nada que ver con tomar drogas ni con que los poetas seamos unos droguis, no tiene nada que ver. Y creo que se acerca mucho también a la conciencia del niño, que tiene mucho menos definido su status quo, ¿no? El tengo que ser... El éxtasis es exestasis, está fuera del ego. Sí. Fuera hay Claro. casi hasta del cuerpo. Eso. Fuera de sí, ¿no? Sí. Sí, señor. Pues sí, pues muy, muy interesante. De hecho, yo creo que eso en Introducción al Límite está muy claro, ¿no? Cada vez que aparecen esas partes también que están en cursiva, entre corchetes, ¿no? En las que hay como unas divagaciones, ¿no? Unas digresiones que parece que te pierdes por unos laberintos, pero que acabas... ¿no? Sí, porque es lo que tú decías, lo que parece sencillo es luego de una complejidad, porque leerte es realmente un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo sí, pero un esfuerzo engrandecedor, porque una vez que entras en tu dinámica y entiendes el orden de ese laberinto, es cuestión de seguirte, ¿no? Y en Introducción al Límite yo creo que eso es ahí quizá donde más lo llevas al extremo, con todas esas digresiones, en esos corchetes que vas abriendo, en los que de pronto vas ahí entrando como en túneles, ¿no? Sí, es justo así como en madriguera, como Sí, Alicia, ¿no? Exacto, ¿verdad? Vas como cayendo, dices, ¿dónde me quieres llevar? Y a ver cuándo me sacas, porque me estoy quedando sin oxígeno leyendo, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante. María, muchísimas gracias por este rato, por esta conversación, y yo voy a abusar, ya que estoy aquí sentada a tu lado, y te voy a pedir que nos leas un último poema de despedida, ¿no? ¿No te parece? Todo el mundo dice que sí. Sí, y te dejo que leas el que quieras. Sí, gracias. La suelo defender habitualmente y creo que tenemos que defenderla más, y la ternura. El poema se llama Y la ternura. Te cedo la verdad del pensamiento, sin línea temporal que lo corrompa. La sombra proyectada de la voz en las paredes blancas de visiones. El tenso movimiento en el que hurgo en mí y en mis vacíos. La vida en la estación donde las manos tiemblan frente al mundo. Te cedo un corazón y un pulso nuevo acorde con tu pulso y un sueño de talud desde la cima última del verbo. Una congregación de indecisiones, dudas de intervalos y un sueño a media asta y abundantes noches de vigilia. Te cedo el riesgo último y su mansa cualidad de intimidarnos. La vida a la mitad de su camino y el dolor de quien presiente. El cuenco de mis palmas y sus líneas paralelas y su espacio. La forma en la que encarno esta razón, tan torpe aún,
y la ternura. Pues muchísimas gracias a todos y sobre todo, por supuesto, María, a ti por habernos acompañado en esta última sesión de la obra de poesía de este año 2025. Gracias a todos los que habéis venido y bueno, el año que viene nos vemos en la primera del año, que ya os